Instrucciones para utilizar la pizarra digital interactiva, veam en Wayra Primaria Digital 2016. Los componentes del aula digital móvil es la pizarra digital. Cabe recordar que la pizarra no incluye una pantalla para realizar las proyecciones. Componentes de la pizarra. 1. Lápiz. Hay que colocarle la punta. Viene en una bolsita con 5 puntas. 2. Receptor inalámbrico. 3. Cable de carga del receptor inalámbrico. 4. Emisor inalámbrico. 5. Soportes, 2 partes, del emisor inalámbrico. 6. Cable de carga del lápiz. Para utilizar la pizarra EVEAM en Wayra Primaria, ya no es necesario instalar ningún driver, pues el sistema operativo detecta automáticamente y permite configurar la pizarra muy fácilmente. Primero hay que fijar el emisor a la pared cerca del espacio destinado a la proyección. Previamente se conecta el proyector a la salida HDMI de la netbook con el cable que se provee. Es importante tomar la precaución de ubicar el proyector en una base firme para evitar posteriores problemas de calibración, como se ilustra a continuación. En este caso se observa que el emisor se ha fijado a la izquierda de la netbook, pero también puede colocarse en el lado opuesto, según la comodidad del docente. Luego, se pulsa durante un segundo el botón de encendido. Se encenderán LEDs azules que indican la carga de la batería interna. En caso de no estar cargada, deberá conectarse a un puerto USB con el cable provisto en el kit. El emisor tiene un indicador de estado, ubicado en el centro del dispositivo e identificado con el logo EVEAM. Este indicador se pondrá verde en el momento de encendido y debe cambiar a azul intermitente aproximadamente 5 segundos después. Luego, se debe conectar el receptor a un puerto USB de la netbook, que es la misma que está conectada al proyector, y sucederán 3 cosas. 1. El indicador de estado del emisor pasará de azul parpadeante a azul fijo. 2. Un cartel emergente notifica con la leyenda asistente de pizarra instalando pizarra, pues Wayra Primaria ha reconocido el dispositivo y procederá a su instalación. En el caso de no iniciar el asistente de pizarra, debe ingresar al menú del sistema operativo Sistema, Administración, EVEAM Calibrator. 3. Inicia el asistente de pizarra que propondrá al usuario la calibración del dispositivo. Esta debe hacerse cada vez que se use la pizarra, ya que depende de la distancia a la que el proyector esté colocado. Procedimiento de calibración. Al hacer clic en sí de diálogo asistente de pizarra, se abre una pantalla gris donde aparecerán 4 puntos rojos de manera sucesiva. Se debe tocar cada punto rojo con el lápiz óptico a medida que aparezcan. Al completar la serie, el sistema automáticamente guardará la calibración y ya estará listo para usarlo. Wayra Primaria avisará con el mensaje pizarra calibrada correctamente en una ventana visible en el centro del escritorio. En caso de no completar los pasos descritos, se leerá el siguiente mensaje: imposible calibrar pizarra. En ese caso, hay que repetir la calibración, pero iniciando el procedimiento desde el menú Aplicaciones, Wayra, Calibrar pizarra. Ahora bien, para acceder al sistema, hay que introducir la contraseña de administrador que, por defecto, es alumno. De esta manera, la pizarra digital está lista para usar. El software de la pizarra es similar al conocido programa Paint. Permite realizar marcas, resaltar conceptos, escribir en pantalla e incluso guardar los proyectos. Para más información visita el portal de educacioneduc.ar www.educ.ar